¿Por qué causa? ¿Por qué causa están excluidos de la vida de Dios? Por la ignorancia que hay en ellos. Por la dureza, no solamente ignorancia, sino también por la dureza de sus corazones. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza, toda clase de pecado. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad oíste y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en quién, en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice ese versículo 24: y os vistáis de qué? De el nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y en la santidad de la verdad. ¿De la mentira? De la verdad. De la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Puede sentarse, mi querido hermano, en esta mañana. Efesios capítulo 4, lo hemos leído muchas veces. Yo quisiera pedir un momentico, el hermano Orlando, si pudiera llegar aquí un momentico, hermano Orlando. Yo le he puesto por título a esta predicación: Transformados. Amén. Transformados es el título que he puesto a esta meditación en esta mañana. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, y la exhortación del apóstol Pablo a esta iglesia es que no andéis como andan los pecadores. Voy a sustituir la palabra gentil por la palabra pecador. No andéis como andan los pecadores. No andéis como andan los mundanos. No viváis de la forma en que viven aquellas personas que están excluidas de la vida de Dios. No andéis más en aquellos caminos donde ustedes andaban cuando vivían según la mentalidad del viejo hombre, el cual Cristo compró con su sangre en la cruz del Calvario. Esta es la exhortación que hace el apóstol Pablo a esta iglesia de los Efesios. Por el contrario, más bien vestidos del nuevo hombre, el cual este nuevo hombre es transformado por la verdad de Dios. Este nuevo hombre es transformado a la imagen de Cristo Jesús. Esta palabra usted quizás me diga: pastor, yo he escuchado prédicas de esto muchas veces. En esta mañana yo quiero abordar este tema quizás con una perspectiva diferente a lo que quizás usted ha escuchado anteriormente. Lo primero que el apóstol Pablo le dice a esta iglesia es que no anden de una manera mundana, que no anden en los caminos de los mundanos, que cambien su mente. Y esta es la exhortación en esta mañana: cambien su mente, cambien sus maneras de pensar. Y el apóstol Pablo pone el ejemplo del resultado de la mala conducta de los mundanos. Ellos viven una vida de pecado. Y el apóstol Pablo dice: cambien su manera de pensar, no piensen como los mundanos, porque si piensan como los mundanos,
tendrán los mismos resultados en su vida que tienen los mundanos. ¿Cuántos dicen amén? Cambien su mente. Esta es la exhortación del apóstol Pablo. Cambien su mente. No anden en los caminos que andan los impíos. No andéis como los mundanos, los cuales tienen una mente envanecida, lejos de la vida de Dios. No andéis como ellos, porque ellos andan en una vida de pecado. Ellos viven en el pecado. Su mente se ha entenebrecido y todo lo que producen en su vida es pecado y es maldad. Pero yo quiero que tú me acompañes un momento para que entendamos a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. Yo quiero que tú me acompañes un momento a la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 10. ¿Qué es pecado, pastor? ¿Qué es pecado? ¿Por qué? ¿Por qué estos mundanos? ¿Por qué esta gente que vive lejos de Dios, su vida, el fruto de su vida es pecado? Y es que el apóstol Santiago en el capítulo 2 de su carta, versículo 10, ¿qué dice? En el versículo 10 de esa carta del apóstol Santiago, dice, esto es pecado. Esto es un verdadero concepto bíblico de pecado. A lo mejor usted dice, pastor, ¿pecado qué es lo que es? No, pecado es pegarle una patada a un perrito. Bueno, pero eso no, la Biblia no dice exactamente ese concepto de pecado. Aquí tenemos un concepto claro y directo de qué es lo que es pecado para Dios. Dice, versículo 10, ¿qué dice ahí? Vosotros veis, perdón, aquí está en 2 de Corintios, es Santiago. Yo lo voy a leer aquí en esta versión. Dice, pues el que obedece todas las leyes de Dios. ¿Quién? El que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que la desobedece todas. Porque el mismo que dijo, no cometan adulterio, también dijo, no cometeréis asesinato. Así que, si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todas maneras han violado la ley de Dios. ¿Qué es pecado, mis queridos hermanos? Pecado es desviarnos de la ley de Dios, romper la ley de Dios. Dios nos ha dado mandamientos y estos mandamientos son caminos que Dios le dice al hombre que el hombre debe de tomar. Son caminos. Y mientras el hombre ande en estos caminos, por ejemplo, uno de ellos, por citar, ¿verdad? Amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. ¿Cuántos dicen amén? Eso es un camino en la vida. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un camino en la vida. No mentirás. Es un camino en la vida. Esto es lo bien. Este es el bien. Esto es lo correcto. Pero queremos saber qué es lo incorrecto. Bueno, lo incorrecto, la palabra pecado, significa desviarnos de los caminos de Dios. Desviarnos de los mandamientos de Dios. Como yo sé que ustedes, y yo tampoco soy experto en hebreo, yo quiero compartirles a ustedes lo que significa la palabra pecado. En hebreo la palabra pecado, yatá, que significa pecado. El matiz de esta palabra, de este vocablo, es perder, oiga esto, es perder el camino. Salirse de la senda.
salirse de los mandamientos. Esto es lo que significa pecado. ¿Qué es lo que es pecado? Pecado es salirte del camino de los mandamientos de Dios, por donde Dios te ha mandado que tú camines. Dios te dice, camina por aquí recto, pero tú dices, no, me voy a salir un poquito y voy a hacer una desviación, una curvita. En el momento que te sales de los mandamientos de Dios, estás cometiendo pecado. Pecado es desviarte de los caminos del Señor. Desviarte del consejo de Dios, apartarte del consejo de Dios, alejarte de los caminos de Dios. Por eso es que Pablo explica cuál es la causa de por qué el impío es una fábrica de pecado. Por cuanto la mente del impío es una mente torcida, es una mente que está entrenada en los malos caminos, produce pecado. Es una mente que está acostumbrada a andar en el desvío de los caminos de Dios. Está adaptada a andar fuera de los caminos de Dios. En Cuba tenemos una frase que decimos, no dejes camino por vereda, ¿sí? ¿Sabes? No dejes el camino para tomar un atajo. Y es una perfecta frase que explica qué es pecado. Pecado es desviarte del camino de Dios para coger un camino diferente. Eso es pecado. Pero ¿qué es lo que ha producido este pecado? ¿Por qué Pablo dice, hermanos, no sean como los impíos que andan por caminos torcidos, que no andan en los caminos del Señor? ¿Cuál es la causa que los impíos no caminan en los caminos del Señor? ¿Qué torció la mente de los impíos? Bueno, mis queridos hermanos, sabemos por la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que el diablo, ¿verdad?, príncipe de la mentira, ha engendrado y ha introducido el pecado en este mundo. El diablo y el pecado. El diablo constantemente ha animado a los demás a que se desvíen de los mandamientos y de los caminos del Señor. El pecado que está dentro de nosotros también nos seduce y nos anima a que nos desviemos de los caminos de Dios. Pero también hay una realidad. La mente de nosotros se desvía constantemente de los caminos de Dios, porque también la cultura nos ha enseñado a caminar lejos de los caminos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Las escuelas, los maestros, todos aquellos que te han enseñado a caminar por un camino que no es el camino de Dios, han introducido en tu mente el pecado. La sociedad, la escuela, la cultura, la filosofía, los estilos de vida han promovido el pecado en la mente de las personas, animándote. ¿Cómo te dice el mundo? Si alguien te pega, pégale tú para atrás. ¿Sí o no? Ayer una persona me decía que sentía lástima por ella misma porque ella en algún momento de su vida había aprendido que los amigos le habían dicho, mira, sepárate de la familia, vive tu vida tú solo, apártate de ellos, vive solo tu vida, olvídate de tu familia, vive tú tu vida, apártate de ellos. Y esa persona se levantaba hoy en día porque en ese momento esta persona escuchó lo aceptó y lo aplicó. La palabra del Señor dice que nosotros debemos de amar a nuestros familiares. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien todos los días de tu vida. Este es el camino de Dios. ¿Cuál es el camino de Dios?
honrar a los padres. Pero si viene el amigo y te dice deshonra al padre, la deshonra es el pecado de desviarte del mandamiento de Dios que te manda a que honres a papá y que honres a mamá. Los amigos, la familia, la escuela han creado nuestra mente, han fabricado nuestra mente de una manera que no es la manera en que Dios quiere que nosotros vivamos. Por eso es que el apóstol Pablo, sabiendo esto que estamos hablando en esta mañana, nos exhorta y nos anima a que seamos transformados, a que nuestra mente cambie, a que cambiemos nuestra mente, que ya nuestra mente no piense ni ande en los caminos aquellos que nosotros andábamos antes de venir a Cristo. El apóstol Pablo lo que nos propone es que dejemos, como dice aquí en Efesios, dejen que el Espíritu Santo cambie su manera de pensar. Dejen que el Espíritu Santo los traiga de esos caminos torcidos y los introduzcan y los ponga en el camino correcto, que es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Y voy a hablar, como ustedes saben, que día entre semana soy mecánico, ¿verdad? Y como mecánico, mi trabajo todos los días es meterme en una máquina y hacer un auto, o cualquier camión, o un equipo, lo que sea. Ese equipo tiene una computadora que es la mente del equipo. Cada uno de los carros en los que ustedes llegaron hasta aquí en este lugar, depende del carro que tengan, tiene más de 5 computadoras que usted nunca en la vida la ha visto. Pero esas 5 computadoras son la mente del carro, y esas 5 computadoras son las que toman las decisiones del carro. Cuando usted aprieta el acelerador, usted está mandando una señal eléctrica directo a una computadora, y esa señal eléctrica la computadora la interpreta como que dame más gas para andar más rápido. Y si usted lo toca suavecito, el pedal, la computadora entiende que usted quiere ir suavecito. Si usted lo pisa hasta el fondo, la computadora entiende que usted quiere ir rápido. Así que la computadora constantemente está tomando decisiones de acuerdo a lo que usted hace. Esa computadora es la mente del auto. Pero, ¿cómo usted cree? Yo le decía a Elena hoy en la mañana, nosotros tenemos un Pilot 2005, pero es un Pilot que en el 2005 fue un Pilot que era la mejor versión de Pilot, la full, ¿verdad? Y ese carrito, mi hermano lo ha montado en ese carrito, tú le tocas el acelerador, así, nada más le toca el acelerador y aquello sale que es una bala por detrás. Tiene un pico y una fuerza, una energía, ese carro impresionante. Pero también tenemos un Honda CR-V 2005, que es el plane de Honda. Y usted le hace así, usted le puede plantar el pie hasta abajo, que aquello es una discoteca que sale así, suavecita por ahí. Usted tendrá todo el apuro del mundo, pero él nunca tiene apuro. Nunca tiene apuro. ¿Quién apura y quién pone más lento el vehículo? La computadora. Pero esa computadora, que es la mente del carro, un ingeniero la tomó y la programó esa computadora para que cuando usted apenas tocara el acelerador, eso saliera que es una bala. Y usted toca el acelerador y sale que es una bala. Y yo le decía a Elena, pero si yo cojo ahora mismo la computadora de ese Pilot que tú has manejado y tú estás acostumbrado, usted sabe que nosotros nos acostumbramos al carro que manejamos, ¿verdad? Yo le quito la computadora a ese carro y yo me meto dentro de la computadora y programo el acelerador, el freno, y le cambio la programación a la computadora.
vengo e instalo la computadora en el carro. Elena sale y en cuanto Elena haga así que toque el acelerador para salir rápido, el país que él sale que es una jicotea. Y dice Elena, este no es mi carro. ¿Cómo que no, Elena? Sí, mira, ese es tu carro. No. Este carro no reacciona igual. Algo ha cambiado dentro de este carro. ¿Qué es lo que ha cambiado dentro de este carro? La programación de la mente del carro. Usted y yo hemos sido programados por este mundo pecador. Nuestra mente ha sido programada para desviarse del camino del Señor. Por eso es que es tan fácil que nosotros nos desviemos de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque un día alguien te dijo, si te pegan, pégale para atrás. Y tu papá quizás, bueno, este no es el caso mío. Mi papá me enseñó desde chiquito, si te pegan, quédate tranquilito, no le pegues a nada. Y tú quédate tranquilito. Yo desde chiquito, de pequeño, en la escuela, ustedes saben cómo son las escuelas, los muchachos me pegaban y yo me quedaba tranquilito, y me quedaba tranquilito, y me quedaba tranquilito. Y mi mente se programó en quedarme tranquilo, aunque me agredan, yo me quedo tranquilo, ¿verdad? Y ya me pegaban, y cuando me pegaban yo me quedaba tranquilito. Incluso mi papá me amenazaba y me decía, si tú le pegas a otro niño, cuando tú llegues a la casa, yo te voy a pegar también a ti. Vaya, te va a pegar el otro muchacho y te voy a pegar yo cuando tú llegues aquí a la casa. Mi papá programó mi mente. ¿Cuántos dicen amén? Llegó el momento donde ya yo no soportaba que siguieran pegándome y yo quedándome tranquilo. Yo decía, yo tengo que hacer algo. Pero cuando decidí hacer algo, encontraba un obstáculo en mi mente, un obstáculo que no me permitía defenderme de los demás niños. Yo veía que los demás niños tan fácilmente se defendían de los otros y a mí me costaba tanto trabajo defenderme. Y me costaba tanto trabajo defenderme porque mi padre me había programado la mente para que no me defendiera. Y ahora yo quería cambiar y transformar esa información que había en mi mente, y mi mente se resistía a ese cambio. Ustedes piensan que cambiar el viejo hombre, algunos de los que están aquí se pasaron 37 y vinieron a los 40 años a Cristo. Fueron 40 años de un andar del viejo hombre. 40 años tú andabas, el que te pegaba, tú le pegabas para atrás. Lejos de los caminos del Señor. Tu mente vino, cuando tú viniste al Señor, tu mente vino programada y llena de pecado. La programación era una programación de pecado. Y por eso es que usted ve que muchos creyentes llegan a la iglesia y se pasan mucho tiempo sin cambiar. Están en Cristo, sí, pero están en un proceso de cambio. Porque vivieron 40 años en pecado, desviados de los caminos del Señor. Y ahora usted quiere que por un acto de magia esa persona se cambie y se transforme a un nuevo hombre, a un creyente que anda en los caminos del Señor de ahora para ahorita. Y no es así. Lamentablemente no es así. Es más rápido y más fácil tumbar este edificio y cambiar este edificio que tumbar y cambiar un pensamiento en la mente de nosotros. ¿Sí o no? Sí, es la verdad. Es la verdad. Si cambiar la mente fuera como cambiar las estructuras, como cambiar los edificios, nosotros fuéramos bellas personas. Qué fácil, ¿verdad? Por eso es que el apóstol Pablo, si ustedes me acompañan un momento, a capítulo 10 de 2 de Corintios,
Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Pablo le está escribiendo a una iglesia y le está hablando a una iglesia que tiene muchos problemas de pecado, muchos problemas de conducta. Y el apóstol Pablo le está exhortando y está animando a la iglesia a que vuelva a los caminos del Señor, pero la iglesia persiste en andar en el pecado, es decir, andar fuera de los caminos del Señor. Incluso algunos decían: Pablo, nosotros no te hacemos caso porque tú solamente dices palabras, 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 no tienes acción. El apóstol Pablo, lo vamos a leer, que hasta una amenaza le da. Él dice: pero no se preocupen, hoy yo les escribo con palabras, pero un día yo voy a llegar a vosotros y ustedes van a ver que mis palabras y mis acciones van a estar de acuerdo en lo mismo. Mire la justificación, mira cómo Pablo enfrenta este tema y le dice en el capítulo 10, dice, versículo 3, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3. ¿Ya lo tiene ahí? ¿Ya lo tiene ahí? Amén. Dice: somos humanos, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero no luchamos como lo hacen los seres humanos. No luchamos de esa manera. No luchamos como luchan los carnales. No luchamos como luchan los mundanos. No cambiamos como cambian los mundanos. Nosotros tenemos otro estilo. Usamos las armas poderosas de Dios. ¿Cuáles son estas armas poderosas de Dios para transformarnos? No usamos las armas de este mundo. Usamos las armas de Dios, no las de este mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Usamos las armas de Dios para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Eso es lo que hay que derribar. Y para destruir argumentos falsos. ¿Qué es lo que es un argumento falso? Pecado. Es la mentira. Un argumento falso es un argumento que está fuera de la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra del Señor es la verdad. Los mandamientos del Señor son verdad. Los caminos del Señor son la verdad. Todo lo que esté fuera de los caminos del Señor es pecado. Y es un argumento falso. Y debe de ser derribado. Pero debe de ser derribado de una forma humana. No. Dice el apóstol Pablo: destruimos, versículo 5, destruimos todo obstáculo de arrogancia. ¿La arrogancia dónde está? ¿En los pies o en la mente? En la mente. ¿Qué es la arrogancia? ¿Verdad? La resistencia a la verdad. Resistir la verdad. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Si alguien le preguntara a usted en esta mañana, óigame, ¿qué es pecado? Usted le pudiera responder muy claramente: es andar fuera de qué? De la voluntad de Dios, de los caminos de Dios, de los mandamientos de Dios. El apóstol Pablo en Efesios nos invita a ser transformados, pero la pregunta es ¿cómo? Pastor, ¿cómo? ¿Cómo somos transformados? ¿Cómo cambiamos? Porque en ese capítulo 4, versículo 23, el apóstol Pablo nos dice: dejen que el Espíritu Santo renueve vuestra mente y así también cambiarán vuestras actitudes. La mayoría de las personas se concentran en las actitudes y no saben que las actitudes son el fruto de la mente.
Cambia tu manera de pensar y cambiarás tu manera de vivir, cambiarás tu manera de actuar. Por eso es que el apóstol Pablo, y no el apóstol Pablo, Dios te está diciendo en esta mañana, transforma tu manera de pensar si quieres transformar tu manera de vivir. Todos queremos transformar nuestra manera de vivir, pero ¿cuántos estamos de acuerdo a transformar nuestra manera de pensar? O pocos. ¿Cuántos están dispuestos a sacar de su vida la rebeldía y la arrogancia y ser mansos, como dice el Señor en su palabra, que seamos como niños para recibir la palabra del Señor en nuestras vidas? Y es que el Señor sabe que en la medida que nosotros con mansedumbre, llenos de arrepentimiento, recibimos la palabra del Señor, la palabra del Señor va a cambiar nuestra manera de pensar y también va a cambiar nuestra manera de actuar. Pero decíamos al principio que los impíos andan en los caminos de pecado. ¿Por qué? Porque la sociedad, los padres, las escuelas los han programado para que anden fuera de los caminos del Señor. ¿Sí? Alguien en una ocasión dice que cuando venimos al mundo con nuestra mente en blanco. Y las personas, los maestros, los amigos, los vecinos, todos los adultos, las personas que están a nuestro alrededor, empiezan a arrojar conocimiento a nuestra mente y empiezan a programar nuestra mente, y nosotros actuamos, somos el resultado de la programación que ha hecho los vecinos, los amigos, los padres. Eso es lo que somos. Y usted me diría, pastor, entonces, ¿cómo somos transformados? ¿Cómo cambio mi manera de pensar si mi mente constantemente está queriendo irse, desviarse de los caminos y de la voluntad del Señor? Ah, bueno, mi querido hermano, necesitas reprogramar tu mente. En las palabras de Pablo, voy a usar las palabras de Pablo, transformen su mente. Pero tu mente no va a ser transformada hasta que no te arrepientas. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse significa entender y comprender que los caminos que este mundo nos ha programado y nos ha metido aquí en esta mente no son los caminos del Señor, son desvíos. Eso es arrepentirse. Arrepentirse es saber y entender que hemos caminado lejos de los caminos del Señor y de la voluntad del Señor, y que tenemos que traer nuestra mente otra vez a los caminos del Señor. Por eso es que Pablo dice en el versículo 23, denle permiso al Espíritu Santo para que Él transforme vuestra manera de pensar. Pero cuando el Espíritu Santo viene a tu mente y a tu corazón para transformar la programación, para transformar tu manera de pensar, tú resistes la voluntad del Espíritu Santo. Tú la rechazas. Lo sacas a patada de tu mente. Y después, en tu ignorancia, le pides al Señor que cambie tus actitudes. Y no te das cuenta que hay una contradicción ahí en lo que estás haciendo y lo que estás pidiendo. No estás pidiendo de una manera sabia. Cómo el Espíritu Santo programa nuestra mente en un nuevo hombre, en un hombre que anda en los caminos del Señor. ¿Lo sabemos? Yo no vengo en esta mañana a decirle algo que ustedes no sepan. Ustedes lo saben. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios, que con esa palabra fue que Dios creó el cielo y la tierra. Él usa esa palabra y con esa palabra
A medida que tienes revelación de esta palabra, de este libro que está aquí leyéndolo cada día, arrepentido antes de abrir tu Biblia, arrepiéntete. No abras tu Biblia sin arrepentirte. Pastor, ¿qué es arrepentirme? Te estoy diciendo que es arrepentirse. Arrepentirse es saber que nuestra mente está adaptada en andar en caminos que no son los caminos y la voluntad del Señor. Eso es arrepentirse. Cuando tú vienes con esta mentalidad y tú abres este libro, que es la palabra de Dios, tú lo abres como lo abre un niño. ¿Usted no ha visto un niño? Yo recuerdo cuando yo era niño me decían, dale, me hacían una máscara, cuando aquello el zorro estaba en su punto en las aventuras, y yo me hacía una máscara. Me decían, ¿tú eres el zorro? Sí, yo soy el zorro. Me ponía un palo aquí en la cintura con un cinto. Y yo salía creyendo meter el zorro y cogía un palo de escoba y me lo ponía aquí, como un caballo, como el zorro, con mi espada. Y yo salía creyendo en mi corazón que yo era el zorro. Amén. Cuando lees la Biblia, ¿tienes esa inocencia? Aquí es donde está el problema, mi querido hermano. Que venimos a la casa de Dios, doblamos nuestras rodillas y abrimos nuestra Biblia y no estamos arrepentidos. Nunca cambiaremos. Tú ves esas actitudes tuyas que no te gustan, que ni tú estás de acuerdo con ellas, van a persistir en tu vida hasta que no te arrepientas. Y ahí se van a quedar para molestarte todos los días de tu vida. Y es un castigo que el Señor está poniendo en tu vida para que entiendas que necesitas leer la palabra del Señor como la lee un niño. Yo recuerdo un pastor que había en Cuba, un pastor que era una referencia ya viejo ya, y decía, porque usted sabe que la Biblia dice que el pez se tragó a Jonás, y la gente dice, oye, eso no tiene sentido, no hay un pez que se pueda tragar a una persona y pueda estar 3 días dentro de una persona. Y un pastor, para desafiar la lógica y la locura de las personas, decía, aguántenme un momento ahí, porque si la Biblia a mí me dice que Jonás se tragó el pez, yo le creo. Yo le creo. Leemos la palabra así. Cuando estamos leyendo la palabra, estamos abiertos a que ella nos transforme, a que ella nos corrija de los desvíos que hemos tomado en esta vida, de los caminos lejos de la voluntad del Señor. Tú invitas al Espíritu Santo a tu mente y tú le dices, Espíritu Santo, transforma esta programación de pecados que tengo aquí. Transforma este viejo hombre en un nuevo hombre. Porque este viejo hombre está viciado en el pecado. Lo entrenó un vecino que era diabólico, que era brujero. Lo entrenó quizás un padre que ni conocía a Dios. O lo entrenó, o lo programó una escuela que está directamente en contra de todos los mandamientos de Dios. Y tú mandas a tu hijo a esa escuela, y tú lo mandas. Y después tu hijo viene hablando todas las cosas que son contrarias a los caminos y a la palabra del Señor, y tú dices, ¿y por qué dónde este muchacho habrá aprendido eso? ¿Cómo que dónde? Si tú lo mandaste a una escuela donde lo están programando para que odie a Dios y se desvíe de los caminos de Dios, y llega a la casa y tú le sueltas un tablo para que siga desviándose de los caminos de Dios, y después cuando anda en bandolerismo, cuando anda lejos de los caminos de Dios, tú te lamentas con la amiga en el trabajo, con el amigo en el trabajo, y dices, yo no sé qué mal yo habré hecho para que este niño esté así de esa manera. ¿De verdad? Sí, claro, porque no queremos asumir responsabilidad. Es más fácil echarle la culpa a otro. ¿Qué tiempo estás orando? Yo voy a hacer, estas son licencias que tengo como pastor. ¿Qué tiempo estás orando?
¿Qué tiempo le estás dedicando a la palabra del Señor en tu día a día? ¿Qué tiempo meditas en la palabra del Señor? ¿Qué tiempo en el día tú te dedicas a meterte aquí en la programación y empezar a revisar en la programación? Ahí, archivo por archivo. Déjame ver este archivo que dice: cuando te peguen, pégale para atrás. Oh, este archivo, esta programación no viene de parte del Señor. Esto es pecado. Está desviado de los caminos y de los mandamientos del Señor. ¿Qué tiempo tú te dedicas a revisar tu mente para encontrar basurita? Incluso sabemos que hay pensamientos en nuestra mente que son contrarios a la voluntad del Señor y los amamos. Y lo escondemos en una esquinita de la mente, por ahí así lo escondemos donde nadie lo vea ahí. Ay, guardadito ahí. Escondidito. ¿Sí? ¿Usted sabe cuál es la razón de ser de la iglesia? La Biblia dice que la iglesia es columna. ¿Qué es lo que hace una columna? Sostiene. Una estructura. ¿Qué es lo que hace una columna? Una estructura sin columna se cae. Las columnas son las que sostienen las cargas del peso. La Biblia dice que la iglesia es columna y bandera de la verdad. Columna que sostiene la verdad y bandera. ¿Qué es lo que representa una bandera? Un reino. Reino de la verdad. Eso es la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad de sostener la verdad, que son los caminos del Señor, son la verdad. Esa es la verdad, no hay otra verdad. Y cualquier cosa que no sea conforme a los caminos del Señor es pecado, porque se desvía de los caminos del Señor. Y Dios quiere transformar nuestra mente. Como dice aquí, termina el apóstol Pablo diciendo aquí en Efesios, en el capítulo 4, versículo 24, dice: hasta dejen que el Espíritu Santo transforme vuestra mente, hasta que ustedes tengan la mente de Cristo. Para que ustedes piensen como piensa Cristo. Para que ustedes piensen como Dios piensa. Pero si hacemos una comparación de nuestra mente, nos parecemos más al vecino que a Dios. ¿Sí? Y es que hay rebeldía en tu corazón. Acéptalo de una vez para que cambies. Arrepiéntete. ¿Usted quiere ver si es así? Los pastores no quieren predicar esta palabra que yo estoy predicando hoy. ¿Usted sabe por qué? Porque la gente se va de la iglesia. ¿Usted sabe por qué la gente se va de la iglesia? Porque son rebeldes a la palabra de Dios. No están arrepentidos verdaderamente de su corazón. Creen que son buenos, creen que sus caminos son correctos y que esos caminos que le aconsejó el vecino, el papá, el abuelo, la escuela, son caminos correctos. Y la Biblia dice que los caminos correctos son los caminos de Dios y no los caminos del hombre. Y cuando tú predicas los caminos de Dios, la gente se irrita, se molesta. Algunos han llegado a decir: hasta demonios tienen dentro, porque escuchan la palabra del Señor y se revuelven. Tenemos que llegar al punto donde nosotros le hablemos a nuestra mente, y cuando nosotros encontremos algo aquí que no está conforme a la voluntad del Señor, usted diga: te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Pégale para atrás. Si te pega, pégale para atrás. Te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Deshonra a tu esposa. Te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Tú te reprendes la mente. Te reprendes la mente tú. Cuando tú estás pensando esas cosas que tú sabes que no andan conforme a los caminos de Dios, tú las reprendes. Tú eres consciente de que hay cosas en tu mente que a Dios no le agradan.
ni a ti tampoco, porque si somos honestos de verdad, yo a veces miro mi mente por dentro y veo cosas dentro de mi mente y yo digo, esto no le agrada ni al Señor ni a mí tampoco me agrada, yo no quiero esto, pero está ahí. ¿Cómo? Está ahí. El pecado y el pecado está en la carne, y hasta que Cristo no nos dé un cuerpo transformado donde no habite el pecado, estará dentro de ti cosas que te van a animar a desviarte del camino del Señor, y tú tienes que pararte en alto y decir, te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Y a medida que tú ejercites la palabra del Señor en tu mente y en tu corazón, y tú reprendas el pecado en tu mente y en tu corazón, tu mente de a poquito, no es un acto mágico. No he visto un creyente con una transformación de la noche a la mañana. La transformación es un proceso. Toma tiempo. Primero hay que asimilar la palabra del Señor, arrepentirnos primeramente. Y después que te arrepientes, asimilas la palabra del Señor. Y cuando asimilas la palabra del Señor, entonces empiezan a haber cambios en tu vida, que son lo que la Biblia llama los frutos del Espíritu. Yo quiero terminar diciéndote en esta mañana, primero haciéndote una pregunta en esta mañana. ¿De verdad tú quieres ser transformado por Dios? Oye, yo estoy... De verdad. No me responda, esto es una respuesta que tiene que estar en tu mente, en la privacidad de tu mente. ¿De verdad tú quieres que Dios transforme tu mente? De verdad. Porque el Espíritu Santo y la palabra del Señor van a venir a tu mente. ¿Y qué va a pasar cuando la palabra del Señor y la palabra del Espíritu Santo sean contrarias a la opinión que tiene tu mente? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ese día? ¿Qué vas a hacer en ese momento? Desde que yo aprendí a reprenderme a mí mismo, mi vida ha cambiado. Repréndete. Cuando veas un pensamiento que no es correcto, repréndelo en el nombre de Cristo Jesús. Te reprendo en el nombre, Ariel, te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Te reprendo. Repréndelo. Y tú vas a ver cómo el Señor, a través de su palabra y de su Espíritu Santo, te va a ir programando otra vez tu mente y tu corazón. Amén. La ciencia hoy ha demostrado que la mente, los pensamientos del hombre, cuando tú tienes un pensamiento, tú tienes que sentarte, y tú quieres sentarte y hay una silla aquí. Este acto de tú hacer así y sentarte, las neuronas en tu cerebro, para hacer esto que está, para hacer posible esto que está aquí, ellas tienen un recorrido de ciertas informaciones. Ellas hacen un recorrido, y ese recorrido que hacen esas neuronas es que ellas van recopilando información. La primera información es flexiona la rodilla, y tú flexionas la rodilla. La segunda es échate un poquito para atrás, y tú te echas un poquito para atrás. Y esos actos que tú haces inconscientes, como manejar, como comer, que son inconscientes, tú los haces inconscientes, porque ya las neuronas en tu cerebro tienen un recorrido hecho, que ellos las recorren sin ningún problema automáticamente, y tú ni cuenta te das. Y esa es la programación de la mente. Así que cuando un niño te pega y tú le pegas para atrás, lo que sucede en tu cerebro es que las neuronas hacen el mismo recorrido, ya te programaron así, y dices, cada vez que me pegan, pego, me pegan, pego, me pegan, pego, me pegan, pego. Eso está en tu mente. Yo le he hecho el cuento que en mi patio yo tengo un perro, que es muy grande, es un animal, parece un león. Y él, como es tan pesado, él camina por toda la hierba, y por donde quiera que él camina, él tiene un caminito hecho. Esto es lo que los científicos dicen que hacen las neuronas en nuestro cerebro. Hacen un caminito, un recorrido. Ese caminito, muy probable que tú tengas en tu mente, tú tienes que preguntarte si ese caminito es conforme a la voluntad del Señor, o ese caminito te lo creó un vecino endemoniado. Porque si te lo hizo un vecino endemoniado, esas conexiones neuronales tú las tienes que cambiar. Cuando cambie esas conexiones, cambiará tu actitud.
Pero mientras sigas haciendo lo mismo, obtendrás lo mismo. No, pero es que a mí me enseñaron a hacerlo así. Y te vas a quedar la vida entera haciéndolo así, vas a tener los mismos resultados así. Tenemos que darle gracias a Dios por la gracia de Dios. Amén. ¿Sí? Porque el Señor es tan bueno y tan misericordioso que ve todas estas cosas dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, y aún así nos mira con ojos de compasión y con ojos de amor. Y tiene la paciencia suficiente para esperar que nosotros entendamos y seamos transformados y cambiados en una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si quieres ser transformado a la imagen de Cristo, tienes que dejar que Cristo transforme tu mente. Tienes que dedicarle tiempo a la palabra del Señor, tienes que dedicarle tiempo a la oración, tienes que dedicarle tiempo a la iglesia, porque la iglesia, vuelvo y repito, no tú, es la iglesia, la cual Dios ha hecho responsable de programar a los hijos de Dios. Dios no se la dio a los ángeles. Dios no le dijo a los ángeles, ustedes vayan y prediquen mis caminos, enseñen mis caminos. No fue a los ángeles, fue a nosotros. Nosotros somos responsables de enseñar el camino del Señor. ¿Sí? Bien, mis queridos hermanos, yo espero que la palabra del Señor haya llegado a sus corazones en esta mañana.